Ok, vamos a continuar entonces. Es importante contar que la prueba testifical, quiero que me analicen bien los artículos, discutamos cualquier duda que puedan tener, pero lo principal es que tengan presente la forma de la evacuación de la prueba. El 485 es muy importante y algunas que otras diferencias que hemos hablado hasta ahorita. Vamos a hablar principalmente ahora de la parte de las posiciones juradas. Como les he dicho, las posiciones juradas inicialmente o principalmente son absolvidas por las partes dentro del proceso. Esa es otra diferencia con la prueba testifical. Allá declara el testigo, aquí absuelven las partes. ¿Ok? Cuidado con eso. En la prueba testifical declara, aquí es absolución de parte. Como les había indicado, en el caso de la prueba de las posiciones juradas, si bien las partes tienen que absolver las posiciones, es sobre los conocimientos que tienen directamente sobre los hechos. Eso lo van a conseguir dentro del 403 al 419, muchas de las cosas que hemos planteado. Yo lo que voy es a repuntar ciertos puntos que son importantes que tengamos claro, ya queda revisar la parte de los artículos individualmente, pero me interesa recalcar ciertos puntos. Primero que nada, las posiciones juradas tienen un requisito procedimental para la promoción de la prueba, que es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque se trata para mí de una de las pocas pruebas que ustedes van a conseguir ese requisito procedimental, y no es más que la reciprocidad. ¿Qué podemos entender con la reciprocidad? La reciprocidad no es más que el hecho que yo estoy en la obligación de, al momento en que yo promuevo mi prueba, al momento en que yo procedo a promover mi prueba, estoy en la obligación de decirle al tribunal que yo estoy dispuesto a absolver la prueba también. Yo le pido al tribunal que mi contraparte absuelva las posiciones juradas, pero yo en esa misma solicitud tengo que quedar dispuesto a absolverlas también. Es decir, usted le fija la oportunidad a él y de una vez me fija la oportunidad a mí. Eso es lo que vamos a conocer como la reciprocidad. Si yo no realizo esa solicitud directamente en el escrito, sencillamente la prueba es inadmisible. Por eso es que hablamos que es un requisito procedimental para la admisibilidad de la prueba. Este requisito de reciprocidad está consagrado en el artículo 406 del Código de Procedimiento Civil, que establece: las partes que soliciten las posiciones deberán manifestar estar dispuestas a comparecer al tribunal a absolverla recíprocamente a la contraria, en la cual aquellas no serán admitidas. Entonces es importante que tengamos muy presente que la reciprocidad efectivamente es un requisito procedimental de admisibilidad de la prueba. Si yo no lo establezco dentro del contexto, efectivamente la prueba es inadmisible. Otra de las cosas que les señalé en el audio anterior y se lo recalco ahorita es la importancia, primero que nada, de que ustedes redacten sus respectivas preguntas de manera correcta, que esas preguntas tengan implícita la respuesta que ustedes están provocando, quieren provocar en su contraparte, y que tengan muy claro para que asesoren a sus clientes en la forma en que tienen que ser contestadas las preguntas. Por ejemplo, tenemos el artículo 409 que me establece: los hechos acerca de los cuales se exija la confesión deberán expresarse en forma asertiva, siempre en términos claros y precisos, y sin que puedan formularse nuevas posiciones sobre hechos que hayan sido objeto de ella. Es importante que tengamos este artículo presente, porque este artículo no solamente me dice la forma en que yo debería redactar las preguntas, en forma asertiva, en forma precisa, sino que también me da la posibilidad de atacar o de controlar la prueba en el caso de que yo esté contrario a la absolución. Porque yo perfectamente le puedo decir al tribunal: un momentico, mi contraparte formula la pregunta y yo me puedo oponer a esa formulación de esa pregunta. Me puedo oponer, ¿por qué? Me puedo oponer porque ya la pregunta fue contestada anteriormente, porque la pregunta no fue hecha de una manera asertiva y precisa, porque la pregunta no tiene nada que ver con lo que se está debatiendo dentro del proceso. Y esos son elementos, lo que ustedes un poquito ven por los Estados Unidos, que me opongo, lo que ven en las películas, es
muy similar o parecido en nuestra vida real, pero yo tengo que fundamentarlo. O sea, yo me opongo, pero me opongo a que mi cliente conteste la pregunta por cuanto en la pregunta número 2 ya dijo que él daba clase en Unimar. ¿Me explico? Tiene que ser de forma asertiva. Bueno, usted en un momento dio clase en Unimar, usted se acuerda qué día dio clase. Eso no es una pregunta concreta, precisa, es una pregunta divagante. O sea, la pregunta tiene que ser asertiva y precisa. Les comentaba también y les decía que en el caso, por ejemplo, de la prueba testifical yo no tengo límite de preguntas, pero en el caso de las posiciones juradas sí. En el caso de las posiciones juradas yo tengo un límite de preguntas inicialmente de 20. Y posteriormente puedo solicitarle al tribunal que se me extiendan 10 preguntas adicionales. Es decir, y el tribunal se lo considera, las podría acordar, pero en principio yo tengo 20 preguntas, no tengo más. Yo en 20 preguntas tengo que tratar de lograr que efectivamente mi contraparte confiese lo que yo estoy provocando. Y esto lo tenemos establecido en el artículo 410. Me dice: las posiciones deben ser concernientes a los hechos controvertidos. En caso de reclamación por impertinencia de alguna pregunta, el juez puede eximir al absolvente de contestarla. En todo caso, el juez no tomará en cuenta en la sentencia definitiva aquellas contestaciones que versan sobre hechos impertinentes. 411. No podrán formularse al absolvente más de 20 posiciones, pero si por la cumplibilidad del asunto el juez lo considera procedente, podrá, a solicitud de parte, concederla 10 preguntas adicionales. Otra cosa que es importante, el acta como tal. Cuando realizamos el acta sobre el caso de las posiciones juradas, por supuesto tiene que versar sobre hechos que tienen un conocimiento directo. Tienen que ser las 20 preguntas formuladas, la incomparecencia del absolvente al acto de posiciones juradas le permite a la contraparte estampar la respectiva pregunta. He ahí la importancia de que las preguntas tengan el contenido de las respuestas que ustedes están persiguiendo. Si su contraparte no asiste al acto y ustedes estampan la pregunta, se tiene como cierto el contenido de las preguntas. Otra forma en que puedo yo obtener la confesión es que sencillamente mi contraparte asista al acto de absolución de posiciones juradas, se proceda a dictarle las preguntas y él se niegue a contestarlas, o diga que las preguntas son impertinentes, o sencillamente conteste de una manera ambivalente. En ese caso se tendrá también como cierta el contenido de las preguntas. Otra de las cosas que es importante que tengamos presente es que en el caso de la prueba testifical y en el caso de las posiciones juradas existe una diferencia con relación a cómo yo traigo ese tercero, cómo la parte viene al proceso. En el caso de la prueba testifical, la ley me permite a mí llevar a la parte directamente, al testigo, directamente para que declare, o puedo pedir la citación del testigo. Ahí no hay mayor relevancia. Pero en el caso de las posiciones juradas, las partes, a pesar, yo estoy apoderado, estoy trabajando en el expediente, me encuentro plenamente a derecho, pero piden la absolución de las posiciones juradas de mi representado. Necesariamente a él tienen que citarlo de manera personal. Es decir, yo diría más una intimación. El código me habla de citación y yo puedo entender el porqué, pero para mí es más una intimación, porque tiene una consecuencia. Si tú no compareces, te estampan tus posiciones juradas. Entonces, sin embargo, el código te habla de citación, tienes que citarlo. A usted se cita al tercer día de despacho siguiente, que conste en auto la citación para que tenga lugar la absolución. Fíjense la diferencia. En el caso de la prueba testifical, yo puedo llevar al testigo. Yo puedo llevar al testigo o puedo solicitar al tribunal que me lo cite. En el caso de las posiciones juradas, necesariamente tiene que ser citado, al menos que comparezca la contraparte y se dé por citado directamente en el expediente. Pero es una diferencia entre una y la otra. Les recomiendo, por favor, que analicen los artículos que van desde el 403 al 419 del CPC, y en Classroom o de WhatsApp o presencialmente
aclaramos las dudas con relación a la diferencia en el caso de las posiciones juradas.